Recorrido de potencias e imperios que comenzó en la Edad Moderna cuando se produjeron las conquistas por parte de España, Portugal, Inglaterra y las Provincias Unidas, continuó en el siglo XIX y hoy en día, en los siglos XX y XXI, sobre todo en la actualidad, continúan siendo las potencias del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron los factores del imperialismo europeo y extraeuropeo? Tener la mayor cantidad de territorios y ser la hegemonía no ya solo en Europa, sino a nivel mundial. El imperialismo implica la extensión del dominio de un país sobre otros. El país que conquista es la metrópoli, como se le llamaba, y las colonias son los territorios conquistados. En la Edad Antigua hubo imperios: Persia, Antiguo Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma. En la Edad Media, la dinastía carolingia, con el imperio carolingio de Carlomagno, la dinastía sajona, Al-Ándalus y el imperio bizantino. En la Edad Moderna, imperios como España, Portugal, Francia, las Provincias Unidas e Inglaterra. Y en la Edad Contemporánea, algunos se mantuvieron, pero aparecieron nuevos protagonistas. Inglaterra, Alemania, Italia, Bélgica, Portugal, España, Rusia, China, Estados Unidos, Japón y, sin olvidarme, de los Países Bajos, tuvieron un papel destacado en torno a los imperios del siglo XIX. Los factores económicos. Con la revolución industrial, las colonias se convirtieron en mercados donde no había que pagar tributos aduaneros. Inversión en torno a capitales, construcción de obras públicas, ferrocarriles, puertos y concesión de préstamos. Los territorios colonizados ofrecían materias primas baratas para sus industrias. Los factores políticos, lugares estratégicos. Controlar las rutas marítimas y terrestres. Gran Bretaña quiso dominar Egipto para tener el control sobre las rutas hacia India, además de tener prestigio y orgullo nacional. Los factores demográficos. Al haber un aumento de la población en Europa, muchos de ellos emigraron hacia las colonias. ¿Para qué? Para que el paro bajase y también el malestar en las metrópolis. Y los factores ideológicos. Misión de civilizar a los pueblos. Con ellos se realizaron misiones en África, Asia y Oceanía. Otra idea, curiosidad científica. Crearon sociedades geográficas, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos, con el objetivo de hacer un recorrido sobre el planeta. Y luego ya, si se miraba y tenía eh, el visto bueno por parte de los conquistadores, se explotaban esas tierras. La colonización comenzó en el siglo XIX, aunque ya se produjo una colonización en la Edad Moderna, en el siglo XVI, cuando Europa se lanzó hacia América y Asia con España, Inglaterra, Francia, Portugal y las Provincias Unidas. En 1830 comenzó la conquista de Inglaterra sobre India y Francia sobre Argelia. Y este proceso se aceleró aún más en 1870, sobre todo cuando Europa comenzó la división de los continentes. Así, en la Conferencia de Berlín de 1885, el territorio africano pasó a manos de los principales estados europeos. Y ya a principios del siglo XX, la expansión imperialista terminó. En África hubo dos estados independientes, Etiopía y Liberia. En Asia, el Imperio Otomano, China y Persia, además países destacados. Pero ambos continentes estaban controlados por los occidentales. Los países de América se independizaron de sus metrópolis. Estados Unidos fue la primera, de Inglaterra. Y a partir de ahí los países latinoamericanos se independizaron de España y Portugal. Pero el problema que todavía tenía América Latina es que tenía dependencia al principio de Europa y más tarde de Estados Unidos. Los imperios europeos. El primero de ellos, el Imperio Británico, que tuvo una extensión que ocupó 33 millones de kilómetros cuadrados y tenía 450 millones de habitantes. Su mayor esplendor coincidió con el reinado de Victoria I. Poseyó colonias en todos los continentes y dominó puntos estratégicos para controlar las rutas marítimas. Gibraltar, que continúa siendo británica, Suez, Hong Kong, Egipto, Sudán, Unión Sudafricana y la colonia más destacada de Inglaterra fue India. Aparte también conquistó en otros territorios de Oceanía como Australia, Nueva Zelanda o en América, que todos ellos, bueno, constituyen la Commonwealth, que es la Mancomunidad de Naciones. Detrás del Imperio Británico estuvo el Imperio Francés.
que fue la segunda potencia y que tuvo una extensión de 10 millones de kilómetros cuadrados y una población de 48 millones de habitantes. Ocupó tierras en el norte de África: Marruecos, Gabón, Madagascar, Isla Reunión, Guayana Francesa, Nueva Caledonia y en Asia la península de Indochina. Aparte de los imperios británico y francés, aparecieron otras potencias europeas que tuvieron un papel destacado en el reparto de los territorios de África y Asia. El imperio belga se extendió por el Congo, el imperio alemán se extendió por el sur de África, Camerún y África del sudoeste. El imperio italiano ocupó Trípoli, Eritrea, Somalia y Libia. El imperio ruso se expandió por Siberia y extendió sus límites hacia el sur, hasta formar frontera con India. El imperio portugués ocupó Mozambique, Angola, Guinea Portuguesa y Macao. Y el imperio neerlandés ocupó las Indias Orientales holandesas. Aparte de los imperios europeos, también hubo imperios extraeuropeos, como Estados Unidos y Japón. El imperio estadounidense, en 1845, Oregón fue cedido por Inglaterra. Una guerra corta con México incorporó en 1848 Nuevo México y California. En 1898, una guerra contra España que perdió los territorios de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que quedaron anexionados para Estados Unidos. Y el imperio japonés anexionó Corea y Formosa y estableció un protectorado en Manchuria. El choque entre las grandes potencias siempre se ha producido en todas las edades de la historia, porque querían tener la hegemonía ya sea en Europa o a nivel mundial. La carrera colonial aumentó las tensiones entre las potencias europeas y amenazaba la paz entre ellas. Por ejemplo, en África chocaron los proyectos imperiales británico y francés. Asimismo, algunas potencias estaban descontentas. Y este fue el caso de Alemania, que creía que su imperio no se correspondía con la importancia de su país. Por eso planteó demandas constantes para controlar nuevos territorios. Por ejemplo, Marruecos quedó administrado entre Francia y España. Al final, la gran mayoría de los países luchaban por tener la hegemonía, también aparte en Europa, pero ya a nivel mundial. Y siempre sucedían tensiones. Que al final luego lo que provocó más tarde, en 1914, la Primera Guerra Mundial. Las potencias del siglo XX y siglo XXI, una de ellas es Estados Unidos, que en la Primera Guerra Mundial ayudó a Inglaterra y Francia, que cuando finalizó el conflicto Estados Unidos llevó a cabo una política aislacionista. Con la Segunda Guerra Mundial volvió también a ayudarse en Inglaterra, Francia y la Unión Soviética, y a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, destacó como la principal potencia del bloque occidental. Y hoy en día continúa siendo una potencia importante a nivel mundial. La Unión Soviética, el Imperio Ruso entró en la Primera Guerra Mundial con Francia e Inglaterra, pero al estallar la Guerra Civil Rusa en 1917 se tuvo que marchar del conflicto mundial. Pero en 1922 se creó o se formó la Unión Soviética. Durante la Guerra Fría fue, junto a Estados Unidos, la principal potencia del bloque soviético. Y hoy en día Rusia continúa siendo una potencia. Con China es el mismo ejemplo. Mao Zedong y la Guerra Civil China, que se produjo cuando comenzó la Guerra Fría, y aunque Stalin y Mao sí que tuvieron relaciones bilaterales, con la muerte de Stalin, Mao se alejó de la Unión Soviética. El problema es que a la muerte de Mao, China consolidó ser una potencia como es actualmente. También nombrar a Japón, la Unión Europea y a Reino Unido como grandes potencias destacadas de Occidente, porque hoy en día ambos países, es decir, el conjunto en sí, tiene un papel muy importante y voz en torno a la política europea como internacional. Y con ello finalizo. Comento que tengo el grado de History, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.